Hola, en este programa queremos conversar sobre el trabajo y sobre la problemática del trabajo en Santiago del Estero. Pensando en que el problema del trabajo ha ido cambiando en los últimos 20 años y en que hay ciertas cuestiones vinculadas con ese tema que muchas veces se manejan con liviandad y con imprecisiones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empleo, de trabajo, de desempleo, de precariedad laboral? Y queremos conocer también algunas características que definen a este tema en nuestra provincia, tanto en la ciudad como en el ámbito rural. Para eso vamos a conversar con María Emilia Isorni, que es socióloga, directora del programa de Educación Universitaria y Mercado de Trabajo en Santiago del Estero, y nos acompaña también Alberto Tasso, investigador del CONICET y profesor de la UNCE. Ambos son investigadores también del INDES en el marco de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional. Queríamos empezar entonces la conversación por precisar algunas definiciones, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos específicamente de empleo, de desempleo, de precariedad laboral? ¿Qué distinciones se pueden hacer en ese sentido? Mira, Ernesto, a mí me parece que en primer lugar tendríamos que comenzar señalando qué es el trabajo, ¿no? Porque hay por ahí algunas connotaciones vinculadas con ciertos estereotipos que en realidad no tienen que ver que sí tienen que ver con las cuestiones de sentido común, pero que no tienen que ver con las cuestiones más bien científicas, tecnológicas y los conceptos que se están generando en torno al trabajo. Entonces, para hacer muy sencilla la definición, el trabajo es la mediación entre el hombre y la naturaleza. El hombre, a partir del trabajo, puede transformar la naturaleza y al mismo tiempo esa transformación lo transforma a él como sujeto. Por el trabajo, el hombre tiene un lugar en la sociedad, una afiliación social, tiene vínculos sociales, se relaciona socialmente y eso le confiere legitimación social. De ahí que eso es muy importante. El trabajo es una categoría social de destacada importancia, sobre todo cuando en algunos aspectos está faltando, por el tema que vos mencionabas recién, de la precariedad que se ha instalado con carácter contundente a partir de la década, casi finales de la década de los 90, y que aún hoy sigue con precisión y con mucha contundencia en el escenario latinoamericano, argentino y consecuentemente de Santiago del Estero. Entonces, bueno, hay un libro de Robert Castell que plantea justamente la desafiliación que genera el hecho de no tener trabajo, de buscarlo y no encontrarlo, o de tener un trabajo en condiciones muy precarias. Esto quiere decir inestabilidad, inseguridad, desprotección social. Eso, digamos, atenta contra los lazos que se gestaron en la famosa sociedad salarial que hoy está tan en tela de juicio. Entonces, por eso es un tema central que tenemos que discutirlo y trabajarlo. Muy bien, y tal como dice Marily, podemos agregar que el trabajo le da un sentido muy particular a la existencia y a la identidad del sujeto, de modo que el riesgo de este componente lo desclasifica o lo descalifica y de alguna manera lo excluye. Y esa es la realidad más importante de este tiempo, porque siendo como es una categoría central de la vida organizada del presente, es una importante decisión y momento de las políticas cuando se enfrentan la crisis de este sistema, que eso es un poco lo que está sucediendo ahora. Bien, un poco como para ponernos en contexto, porque la idea es pensar cuál es el lugar del trabajo hoy, pero bueno, el lugar que ocupa el trabajo hoy tiene que ver con cierto desarrollo histórico y social en los últimos años. ¿Qué momentos podemos marcar como de cambios o de quiebres en los últimos 20 años y qué cosas han cambiado en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo y con la concepción del trabajo como tal en relación a lo que ustedes nos están comentando? Bueno, mira, en los últimos 20 años han acontecido muchas cosas. Por un lado, digamos, al modelo taylorista, fordista de producción,
le ha sucedido otro modelo, pero aún esas formas del modelo taylorista fordista de producción siguen vigentes, es decir, no es que se han descartado, se han desestimado esas formas por las nuevas que implica la emergencia en los años 80 y en los años 90 del modelo toyotista o de la producción ligera. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, en el primer modelo, el modelo taylorista fordista, lo que caracterizaba la producción es justamente la estabilidad laboral, el hecho de poder trabajar permanentemente aprendiendo una función que era relativamente rutinaria, porque eso aseguraba la productividad. Entonces, las buenas remuneraciones, la estabilidad en el trabajo, las posibilidades de tener una carrera laboral, es decir, ascendente, eran como elementos que formaban parte de ese esquema. Con la producción ligera, con esta forma toyotista de producción, ya no se produce para generar grandes stocks, sino se produce para para generar pequeñas cantidades de productos que van cambiando porque el auge de la tecnología, el avance de la tecnología, la microelectrónica, posibilita un cambio muy fluido de los procesos productivos y de las mismas producciones. Entonces ya no es como el empleado del modelo anterior que tenía que trabajar exclusivamente, no tomar decisiones. Ahora se trabaja y al mismo tiempo se toma decisiones en los procesos productivos. El trabajo, por ejemplo, seguramente hemos oído hablar del trabajo en equipo, de los saberes por competencia, etcétera, del management, que como nuevas formas de organización del trabajo que han aparecido muy ligadas al proyecto neoliberal de los 90. Eso por un lado. Entonces van cambiando formas de producción, pero al mismo tiempo que van cambiando formas de producción, van cambiando relaciones de producción. Y por ejemplo, a ese trabajo estable, socialmente protegido, etcétera, le va sucediendo trabajos que se caracterizan por una alta rotación y con la posibilidad de caer fácilmente en el desempleo. No están socialmente protegidos, es decir, no tienen jubilación, no se les paga por obra social en algunos casos, no se les paga por indemnización, no hay indemnización por despido, que son las características del trabajo, por así llamarle, indecente, ¿no es cierto? Bueno, y esas formas están como muy presentes en el contexto actual, ¿no? Tanto que si uno, por ejemplo, piensa en los 90, uno podría decir que los 90 ha traído como consecuencia dos cosas negativas para el mercado de trabajo. Una es la mayor precarización y vulnerabilidad de los trabajadores. Y otra es los exacerbados índices de desempleo de los más educados. Porque bueno, pensemos que hasta entonces los más educados no tenían índices de desempleos. Y trepó, pero estrepitosamente, ostensiblemente, los índices de desempleo en el último tramo de la época de los 90. Entonces, bueno, había que ver, bueno, qué estaba pasando ahí, ¿no? Y ahí se dieron dos cosas que a mí me gusta remarcar, que para el caso de los más educados, que es el efecto fila y el efecto puerta giratoria, que son unas metáforas creadas, una por Martín Carnoy y otra por Marcelo Gómez, de la Universidad de Quilmes. Y en este efecto fila, lo que se plantea es que en la fila de los buscadores de empleo, los más calificados van descartando de la fila a los menos calificados, pero eso no quiere decir que lleguen a ocupar empleos para los que se formaron y tengan remuneraciones acorde a la inversión que se hizo en educación. Eso por un lado.
O sea, aquí, por ejemplo, nosotros en las entrevistas le preguntábamos a los empresarios si yo necesito, me decía un director de un banco, yo necesito una persona recibida en la escuela de comercio, pero si viene un contador, lo ocupo el contador, pero el contador sabe que va a tener la misma remuneración que la persona que tiene un secundario. Eso es lo que se llama devaluación de credenciales. Y después, por otro lado, el efecto puerta giratoria. Por un lado, salen los empleados más viejos en condiciones de jubilarse, con empleos formales, con empleos bien pagos, sin tantas calificaciones, y por el otro entra el personal muy calificado, con problemas de empleos precarios, que no están socialmente protegidos, que son inestables, etcétera. O sea, es el efecto puerta giratoria. Bien, Alberto, yo quisiera preguntarte algo antes de que bajemos a las cuestiones locales puntualmente que tienen que ver con Santiago. Marilia hace un momento explicaba, tomando a Castel, esta idea del trabajo como integrador de los individuos en lo social. Ahora, entre la falta de trabajo y la precariedad tiene que aparecer la pata del Estado como el otro eje que va a contener, digamos, a las personas que se quedan afuera, digamos, del tren. ¿Cuál es la importancia de este papel y cómo ha ido variando en algún punto en este contexto? Bien, bien, perfecto. En realidad, este proceso de estas décadas de las que estamos hablando no empieza entonces, empieza un poco antes. Y en realidad es un fenómeno de integración de Argentina al mercado mundial en una etapa acelerada de cambio tecnológico. Lo que cambia en los 90 es que el Estado argentino se compromete con la, podríamos decir en términos de Bauman, la licuación de las estructuras de contención y de regulación del empleo. Entonces queda mucha población a la deriva. Ese yo creo que es el cambio fundamental y que lo vemos dramáticamente en la crisis de 2001, que sin duda es como el centro de dos etapas, y a partir de lo cual también se explican las políticas posteriores de esta última década, en las cuales el Estado va a recuperar su responsabilidad de ocuparse de esta franja de población que ha dejado desatendida. Y ese después podemos volver sobre eso, porque es el gran desafío, digamos, que enfrentamos ahora. Bien, ya pensando en, digamos, teniendo este marco como telón de fondo, vamos pensando en bajar un poco a Santiago, sí, y de describir algunas características del empleo, del desempleo y del empleo precario en Santiago del Estero. Hay algunos mitos con respecto al empleo de Santiago, que es decir, bueno, en Santiago todo el mundo o es empleado público, hay poco empleo calificado, como decimos hace un momento, poco espacio para el empleo calificado. ¿Cómo es la cuestión en general respecto a ese tema? En realidad el tema del empleo público no es un mito, es una realidad. El mayor porcentaje de la PEA, o sea, de la población económicamente activa, urbana, estoy hablando de la población urbana solamente, y correspondiente al aglomerado urbano Santiago del Estero, La Banda, sin tener en cuenta todos los otros, las otras ciudades. Con respecto a esto que vos preguntabas, el empleo público es muy significativo, es extremadamente significativo. No hay, digamos, en los últimos años se han destruido puestos en la industria, fundamentalmente hasta el 2001. 1000 puestos en la industria en Santiago del Estero es mucho. Actualmente, si bien ha habido un periodo de recuperación muy importante en el 2003, ahora estamos ante un proceso de desaceleración. Pero el empleo público es lo que caracteriza al empleo urbano. Ahora, si el Estado ha dejado o está empezando a dejar de ser el creador de empleo genuino, ¿qué va a pasar en Santiago del Estero con las futuras generaciones? Y con las futuras generaciones de gente que está trabajando, que tiene capacidades elevadas y que sin embargo tiene calificaciones importantes a nivel universitario, a nivel de posgrado, etcétera, y que sin embargo encuentran como única salida el empleo público. Por ejemplo, eso es lo que ocurre con nuestros egresados. La mayoría de nuestros egresados trabaja
en la administración pública, en la universidad, es decir, el empleo público estatal, nacional, provincial. Pero ese es el lugar hacia donde están encaminados la mayoría de nuestros trabajadores con calificaciones superiores. A nivel de la PEA, sin tomar en cuenta la PEA, que es la PEA profesional. Cuando hablamos de PEA, hablamos de población económicamente activa. El empleo público urbano es muy significativo. Y es muchísimo menos significativo la cantidad de asalariados del sector privado y las otras categorías de inserción como patrones, cuenta propia, etcétera, son menos significativos. Y se puede agregar que muchas de las otras plazas y puestos de trabajo de la estructura productiva de Santiago del Estero gravitan en función de este sector de empleo público, ¿no? Que actúa como movilizador y demandante de servicios. Hay, por supuesto, una importante actividad comercial y ahí yo diría que una nota, para tanto vamos a verla en las zonas urbanas como en la ciudad, es el tema de la informalidad, ¿no? Que es una característica del empleo en Santiago. Alberto, pasando del campo al ámbito rural, vos acabas de publicar un trabajo en coautoría con Reinaldo Ledesma y Jorge Paz que se llama Trabajo Rural Estacional en Santiago del Estero, y que ha sido publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Sí. ¿Ustedes han podido observar algunas cuestiones vinculadas al tema de los trabajadores golondrinas, del trabajo rural? ¿Qué pasa en ese contexto? Exactamente, es muy interesante el tema de la migración estacional porque tiene una tradición de siglos. Y lo que observamos es que en las épocas actuales, y ahí estamos hablando de 3 a 4 décadas, viene aumentando. Es decir, que el desarrollo de las regiones pampeanas y de otras provincias siguen demandando trabajadores que no tienen, y Santiago sigue aportando, y ahí es un poco la realidad que tenemos, de que estos pobladores, estos trabajadores, obreros rurales, no tienen otras alternativas ocupacionales en su propio lugar. Es decir, es una falencia de nuestro crecimiento económico y de nuestra organización social. Esto es lo que tratamos de mostrar al ver la intensidad de las cifras, que hablamos de 30 a 35 mil trabajadores que migran anualmente y que tienen condiciones de desprotección muy grandes. Son trabajos en los cuales las jornadas laborales son de 11 a 14 horas. Por eso se protesta cuando el nuevo proyecto de ley establece la jornada de 8 horas y habla del fin de la jornada de trabajo de sol a sol, que fue clásico en toda la historia, ¿no? Bueno, en fin, hay una serie de situaciones que también nos muestran el cambio de la organización del trabajo. Porque, por ejemplo, una franja de los trabajadores estacionales, y muy importante, quizá la mitad de los que mencioné, van a los semilleros de maíz en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en varios otros lugares más. Y este tipo de organización productiva es muy diferente ya de lo que era la cosecha del trigo en 1890, en la cual podían desplazarse y trabajar familias. Acá son varones, son realmente operarios de una planta industrial. Y el régimen de control, de vigilancia, de estímulo y de premios y de castigos, ¿no es cierto?, con la producción y con el control muy severo de la opinión, porque realmente en condiciones, lo que han mostrado algunos de los casos del 2010, que en tantos lugares de Argentina, las situaciones y las condiciones en que vivían estos trabajadores, en términos de virtual cautiverio, en algunos casos sin posibilidades de comunicarse para demandar. Cuando los organismos estatales empezaron a ver esto, y en algunos casos fueron organismos como el Consejo del Menor y la Familia en Entre Ríos, que detectó menores de edad santiagueños trabajando en la cosecha del arándano. Bueno, entonces nos encontramos que entidades, firmas que son muy fuertes en el mercado de los alimentos, que han suscrito en su gran mayoría el Pacto de Responsabilidad Social que promueve Naciones Unidas desde hace décadas, que incluye, entre otras cosas, la sostenibilidad ambiental. Bueno, pero de alguna manera no se ha logrado poner en caja esas firmas con el cumplimiento de pautas legales que hoy son
tan exigibles en el campo como en la ciudad, adentro o afuera, ¿verdad? Que ese es un poco el concepto al que vamos. Esta decencia del trabajo cubre a todas las formas, y las formas del trabajo rural han sido históricamente subalternizadas, ¿verdad? Y víctimas de una explotación muy constante, ¿no? Claro, ahora llegando a ese punto, digamos, mencionabas el tema de la injerencia de los organismos internacionales a la hora de plantear algunos estándares de lo que sería el trabajo decente. ¿Cómo podemos resumir, digamos, esos estándares y en qué medida, por lo que ustedes han podido trabajar y lo que ya conocen, estos estándares se cumplen o no en Santiago y en qué aspectos estamos más débiles, ¿no? Yo, perdón, precisaría algunas notas del trabajo decente. Una es el que pueda, que ofrezca seguridad humana al trabajador y a su familia. Eso es esencial, lo cual supone todos los aspectos de salud. Por supuesto, retribuciones de acuerdo a la ley, pero sobre todo que no sea forzoso, que sea un trabajo elegido. Y acá, en muchos de los casos de trabajo rural, la alternativa migratoria aparece como forzada por las circunstancias. No hay un verdadero mercado de trabajo abierto, competitivo, transparente, ¿verdad? Que es el que se supone que es el ideal de la sociedad capitalista, ¿no? Bueno, ahí encontramos entonces muchas cosas que van a estar por el lado de las condiciones de vida, de alimentación, de vivienda, de información, de tiempo libre, porque el trabajador necesita tiempo libre, y no solo la reposición de la fuerza de trabajo, no es solamente muscular, es también energía mental que tiene que disponerse a cumplir el ciclo, pero en una fase distinta de la del trabajo. Y acá nos encontramos con ninguna de esas actividades están todavía contempladas, pero vamos hacia eso, ¿verdad? Hacia dignificar y adecentar ese régimen. Bien, ahora... En realidad, cuando uno piensa en la precarización laboral, piensa que lo que hay es un déficit de trabajo decente, porque como dice Alberto, si el trabajo decente es la posibilidad de realizarlo en condiciones de libertad, seguridad, tener una remuneración que le permita a la persona vivir dignamente, todo lo otro que acontece y que tiene que ver con la precariedad es déficit de trabajo decente. Y eso es lo que está, digamos, la característica que se ha impuesto en las formas de contratación, aún, porque cuando uno habla de precariedad, está hablando de la relación que se entabla entre los empleados y los empleadores. También uno puede hablar de precariedad para el caso de los patrones, para el caso de los trabajadores por cuenta propia, etcétera. Pero cuando uno mínimamente está hablando de precariedad, está hablando de esa relación que se entabla entre empleadores y empleados. Y esa relación ahora plantea dos cosas: la inseguridad y la desprotección social. La inseguridad que se manifiesta en un indicador, que son los trabajos a término, y la desprotección social que se manifiesta en otros indicadores, como el hecho de no tener obra social, beneficios sociales, indemnización por despido, jubilaciones. Sí, y a los que se puede agregar otros, el no saber a dónde vas a ir a trabajar, ni cuánto te van a pagar, ni cuánto vas a volver. Todos esos rasgos aparecen en la Entonces lo que casuística. hay es una alta rotación, sí, y la incertidumbre es lo que caracteriza hoy al mercado de trabajo. Bien, ahora yendo a términos concretos, porque tenemos una realidad del mercado del trabajo y después tenemos estos discursos institucionales que dicen, bueno, tenemos que tener trabajo decente. Ahora, entre una cosa y la otra, ¿qué efecto tiene ese discurso en las prácticas, ¿no? ¿Y cómo se hacen efectivos? Porque hay una cuestión fundamental. Es una tarea de enorme magnitud. Por supuesto, las políticas marcan el rumbo, pero no basta la letra de un decreto y de una ley para hacerla cumplir. La tarea exige muchas otras formas de elaboración de consenso, de diálogo, de convencimiento. Hay una nueva mentalidad que está surgiendo y es la que un poco debe asumir este rostro más salvaje del capitalismo. Y ahí es donde cuesta a veces comunicarse, pero ese yo creo que es uno de los grandes aportes que hace la investigación y que nosotros como docentes e investigadores podemos contribuir a mostrar esas otras realidades ocultas que hay en el mundo del trabajo.
Bien, en ese sentido, la universidad, como para ir redondeando un poco el tema, la universidad, pensando en casos concretos, ¿no? De las experiencias de ustedes, tienen la participación en este tipo de informes a nivel internacional, la realización de jornadas. Hace poco se hicieron unas jornadas también sobre trabajo decente en la universidad, bueno, que es un actor central. Entonces, ¿qué falta por hacer desde la universidad en ese sentido? ¿O en qué líneas hay que seguir y cuál es el aporte que se puede hacer puntualmente en general y también desde nuestra universidad, ¿no? De la Universidad Nacional, desde el INDES como lugar de investigación? Yo podría decir algo solamente para el caso del sector rural, que una realidad que aún no ha sido asumida con la claridad y la conciencia necesaria, es el capital humano de sus trabajadores y sus organizaciones, que son, a nivel de comunidades y de familias, la base de la sociedad. Esa conciencia no está clara. Estos sectores han sido subestimados mucho tiempo y considerados víctimas de su propia desidia, cuando en realidad no han recibido el tipo de educación agrícola que Polanyi reclama como posible y que Paulo Freire también trabajó mostrándola y poniendo en condiciones de operar. Acá hay 1/3 de la economía de Santiago del Estero, que según cifras de un estudio que citamos en nuestro trabajo, un estudio de hace 5 años, sostiene el 30% de la economía santiagueña. Es este sector informal, formado por redes familiares y pequeñas comunidades y asociaciones, el que propone un gran espacio reproductivo de vidas y saberes, ¿no? Entonces es especialmente importante ver el capital acumulado en esos trabajadores y la enorme responsabilidad que hay. Yo creo que nuestros trabajos ojalá pudieran contribuir un poquito a plantear esa necesidad, porque supone tareas muy distintas, no son solamente los estados, son también los agentes de la producción, y inclusive el Estado a nivel de municipio tiene una tarea importante que hacer. Bien. Bueno, creo que con eso estamos bien. Les agradezco a los dos por habernos compartido su trabajo, y como para cerrar vamos a resumir algunas de las ideas principales que han surgido en esta conversación, y también para los que les interese seguir conociendo sobre estos temas vamos a hacer algunas sugerencias de lecturas y de trabajos hechos por quienes nos acompañan y también por otros autores. El empleo significa, además de un intercambio de fuerza de trabajo por un salario, el medio por el cual las personas construyen sus lazos de integración y seguridad en la sociedad. La escasez y la precarización del empleo son dos flagelos que afectan no solamente la cuestión económica de los trabajadores y sus familias, sino que también atentan contra los lazos sociales que el empleo genera y sostiene. Las políticas neoliberales aplicadas en gran parte en América Latina durante los 80 y 90 han dejado como herencia no solo altos índices de desempleo, sino también la precarización del trabajo. El empleo se caracteriza por ser de alta rotación y por una devaluación de las credenciales de los trabajadores. Es decir, que incluso los trabajadores más calificados han perdido condiciones de seguridad en sus empleos y en algunos casos también perdieron espacios para realizar las tareas para las que se han formado. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido algunas líneas de referencia para lo que se considera trabajo decente. Debe ofrecer seguridad humana al trabajador y su familia, cuestión que contempla todos los aspectos de salud. Debe ofrecer retribuciones de acuerdo a la ley y al tipo de trabajo realizado. Debe contemplar tiempo para el ocio y el descanso que permita la reposición física y mental de la fuerza de trabajo. Y por sobre todo, debe ser un trabajo que no sea forzoso, sino elegido por el trabajador. En Santiago del Estero, el empleo urbano está caracterizado por una alta incidencia del sector público. En 1992, el empleo público era de un 47,7%, en 2000 pasó a 39,8% y entre 2003 y 2008 volvió a los valores anteriores, cercanos al 50%, pero caracterizado ahora por un significativo peso del empleo público precario. El empleo estatal es especialmente significativo entre los profesionales santiagueños. Según el censo del año 2001, entre la población económica activa profesional, el 42,7% de los varones y el 52,5% de las mujeres trabajan como asalariadas en el sector público.
La distribución de los tipos de trabajadores en Santiago del Estero en la última década da cuenta de una importante incidencia de asalariados y cuentapropistas. En 2003, los patrones eran del 3%, los asalariados un 70% y los cuentapropistas un 27%. En 2010, el número de patrones subió a un 4%, los asalariados a un 77% y los cuentapropistas descendieron al 19%. El trabajo rural en Santiago del Estero se caracteriza por una migración estacional porque tiene una tradición de siglos y que ha aumentado en las últimas décadas. En la provincia migran anualmente de 30 a 35.000 trabajadores rurales. El desarrollo de las regiones pampeanas y de otras provincias sigue demandando trabajadores que no tienen y que Santiago continúa aportando, dado que los pobladores rurales locales no tienen otras alternativas ocupacionales en su propio lugar. Esta es una falencia del crecimiento económico actual y que deja a los trabajadores que migran en condiciones muy graves de explotación y desprotección.